Hola, bienvenido a este podcast sobre el conflicto de Palestina e Israel. ¿Sabe que hablar de Israel y hablar de Palestina es hablar de todo un evento histórico y cultural? Desde esta perspectiva, abordar este tema que es importante y valioso sobre los conflictos de Israel y Palestina. Es un evento histórico que se vuelve a repetir ahora en este tiempo y se han levantado las alarmas de muchísimos países y de muchas personas. Queremos concientizar qué pasa si hubiera una respuesta de Israel. ¿Acaso sería una tercera guerra mundial? Porque hasta hoy Israel se está defendiendo. Y cuando él responda, los demás países, todo el mundo dice estar aliado a Israel, pero no hay respuesta de esos países que dicen estar aliado a Israel. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué se está dando la guerra en la actualidad? El ataque se produjo estratégicamente durante el Sabbat, un día festivo en Israel, cuando muchas personas estaban celebrando. La defensa militar estaba potencialmente debilitada y además coincidía con el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. O sea, todos estos procesos lo tomó a Israel desapercibido. Hablando un poquito sobre la polémica de Israel hoy con los palestinos y con estos grupos que han atacado a Israel, tenemos a un invitado de lujo. Ha pasado algunos procesos también dentro de su formación. Él es ingeniero, pero más que eso también es pastor de nuestra iglesia Camino de Paz. Tiene casi en el evangelio de que tenía unos 20 años, ¿no? Más o menos, y ya está saliendo viejito también. Y hoy nos tocó, y me tocó la fibra del alma, abordar este tema sobre Israel y Palestina. ¿Y qué opinas tú, mi querido Carlos, sobre Israel y Palestina? Yo sé que tú eres una persona que tiene un amplio conocimiento, eres muy versado, eres también profesional, y más que eso, eres pastor y manejas los temas de apocalípticos de la iglesia. Quiero saber un poquito más sobre aquello, abordar un poquito más y ver cómo podemos ir sumando a la cultura para aprender realmente. ¿Qué opinas sobre la polémica que hay entre Israel y Palestina? Bueno, ¿cómo está? Yo les bendiga. Gracias por la oportunidad, Pastor Ginger, que me permite estar en esta podcast. Bueno, como usted conversó hace unos minutos, hace 50 años sucedió algo parecido como lo que pasó el día sábado. Algo que quería abordar, ¿qué es la fiesta de Yom Kippur? ¿Querías explicar algo claro. sobre aquello? ¿Qué es la fiesta de Yom Kippur? ¿Qué pasó realmente? Hay muchas festividades dentro del pueblo judío y una de ellas es la fiesta del perdón, donde se celebra una vez por año, donde se hace una expiación del pecado nacional y se hace un sacrificio donde el sacerdote ingresa y se presenta para que Dios perdone sus pecados. Lógicamente es un tiempo donde la gente espiritualmente hablando, por así decirlo, está en un momento de reflexión. Por lo tanto, cuando momento de reflexión, pues no es lógico. Estás haciendo una autoevaluación interna con personas. Entonces, es lógico que la nación en general, pues, no está preparado para ciertos aspectos hacia afuera, porque están, como usted acabó de decir, un momento de reflexión interna. Entonces, hace 50 años, justamente en estas fiestas, teniendo el pueblo de Israel paz, por así decirlo, interna, sucedió asimismo, invadieron a la nación y causaron bastantes estragos, murieron muchas personas, y ahí fue que prácticamente Israel comenzó a responder y casi Israel en la guerra de los 6 días después recupera todo el terreno. Creo que ahí estaba también un general Moisés, ¿no es cierto? Correcto, casi vuelve a recuperar toda la extensión del territorio que Dios le dijo a Abraham que iba a tener el pueblo, la nación que le iba a entregar a los descendientes. Ahora, después de 50 años, Israel estaba en un feriado, justamente había pasado Sukkot, estaba en un día feriado que le llaman ellos Shemen el-Seir. Estaban justamente después del Shabbat, estaban en el Shabbat, y a las 6:30 de la mañana, desde la franja de Gaza
e ingresan grupos armados. ¿Hay un nombre específico de grupos armados que entraron? Sí, hasta ahora lo que se sabe que es el grupo Hamas, que es lo que ellos se han dicho, sí, nosotros hemos sido. Lamentablemente estos grupos son parte de terroristas, son terroristas, no son un grupo armado, son terroristas que no solamente han hecho estragos en Israel, sino históricamente han hecho estragos en muchas otras potencias mundiales. Claro. Entonces, estos, el día, y es de dominio público, en el Parlamento iraní, el día 6 de octubre, se lanza una moción, muerte a Israel. Ahora, ¿qué sucede? Pero eso es algo que ahora salió. Sí, sí. Y salió también la noticia. Sí, sí, eso es público. En el Parlamento iraní dijeron muerte a Israel. Ahora, como no había algo firme, sino que simplemente una palabra que salió así, me imagino que Israel nunca se preparó porque no hubo de parte de la inteligencia israelí. ¿O tú crees, Carlitos, mi querido Carlos, usted cree que no había mucho exceso de confianza? Porque creo que uno de los conflictos a veces son el exceso de confianza. Lamentablemente, como se estaba queriendo también firmar un tratado entre el gobierno israelí y Arabia Saudita para fortalecer y evitar que este grupo armado terrorista vaya a incursionar en Israel. El grupo iraní, y con todo respeto, el gobierno iraní, y todo el mundo lo sabe, aunque simplemente no lo dicen, ellos patrocinan a este movimiento terrorista. Y eso es fuerte. Yo sé, y eso lo saben todo el mundo. Lo sabemos todo el mundo. Las noticias lo dicen. Todos lo saben, pero lógicamente es mejor quedarse callado, no decir nada y dejar que las cosas pasen. Entonces, el gobierno iraní no iba a permitir que ese tratado se firmase, porque lógicamente iba a reducir el poder militar que tiene en la región. Ahora, lógicamente ellos quisieron evitar, ¿y de qué manera? ¿Cuál es la única manera para que cualquier tratado del mundo árabe se haga con Israel? Simple, que Israel responda ante una agresión. Y eso sería una guerra. Es lógico, porque hoy por hoy algunas naciones han mostrado su respaldo a Israel. Naciones como los Estados Unidos, a través de la administración Biden, naciones como Francia. De hecho, nosotros le respaldamos, pueden enviar toallas, pueden enviar la Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si Israel decide raer una vez y para siempre al grupo Hamas, incursionando en Gaza, no solamente enviando misiles de respuesta, porque desde Gaza han enviado cerca de 5.000 misiles. Hoy atacaron Asdod. Los días pasados atacaron Gaza, atacaron Ascalón, y hoy atacaron Asdod. Entonces, en esta posición, mi querido Carlos, si tuviera una respuesta de Israel hacia aquello, Israel, ya se crearía una tercera guerra mundial o un colapso de guerra. Un colapso de guerra sería terrible. Es que hay una probabilidad, porque es lógico que... En base a lo que tú me acabas de decir ahora. Por ejemplo, imaginémonos en nosotros. Si lamentablemente volviese gobiernos que nos rodean a invadir nuestro país, posiblemente los países aliados nos respaldarían. Pero si nosotros respondiésemos en proporciones mayores, prácticamente muchos de esos gobiernos aliados estarían en nuestra contra. Es lo mismo que va a suceder que si Israel responde destruyendo varios lugares y trayendo por siempre y para siempre al grupo Hamas, van a morir lamentablemente muchos niños. ¿Por qué? Porque este grupo armado no solamente está en contra de Israel. Los palestinos tienen miedo de este grupo. Ellos no están a favor. Aquí no es un problema, aquí no es un problema de los palestinos. Es el problema de un grupo extremista, terrorista. ¿Y tú crees que mejor no sería, Carlos, tener mediadores en medio de este conflicto para poder bajar? Porque recuerda que una guerra de esa magnitud en Medio Oriente
afectaría a algunos continentes también, porque recuerda que esto es como un dominó. Entonces, ¿no sería mejor optar por la paz, que alguien o un país aliado diga vamos a la paz, vamos a la tranquilidad? Es que, si fuera así, ¿no es cierto? claro, Porque cada quien tiene una respuesta a defenderse de acuerdo a que estamos siendo agredidos. Si yo soy agredido, yo no voy a defender. No, yo voy a defenderme y voy a defender mi honor, mi familia y todo lo que corresponde. Pero no hablar países aliados. Lo mejor sería ir a un cese de paz, de conversación, para volver, porque recuerda que una guerra, si es en el Oriente, va a afectar a todo el mundo. ¿Qué tú opinas? Y qué también qué dice la Biblia y cuál es tu opinión sobre aquello. claro, en el Salmo 83 se expresa acerca de las naciones que iban a querer destruir a la nación. Dice claramente aquí, en el Salmo 83, dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Por aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Tremendo. O sea, es lo que prácticamente ha dicho. Dice, destruyámoslo, que maten a Israel, destruyan, no queremos que exista esa nación. Porque lamentablemente cuando en el 48, cuando se firmó de parte de la ONU el decreto de que Israel fuera reconocido como nación, se dividió porque allá habían palestinos y judíos, pero los judíos estaban pidiendo que por favor se les permitiera recuperar como nación. Entonces, como Inglaterra estaba gobernaba el territorio, ellos dividieron el territorio en dos, los palestinos y los judíos. Los palestinos al sur, y lo único que divide la Palestina de Israel es la Franja de Gaza, que es donde prácticamente vinieron los grupos armados. Desde ahí vinieron, irrumpieron, destruyeron, no con 5, fueron camiones que entraron. Pero es interesante, Carlos, que Israel, siendo un país pequeño, siempre han dado ellos a la defensiva, ¿no? Pero hoy lo escogieron dormido, lo escogieron realmente dormido. O sea, en un asunto de guerra, o un país que esté en guerra, no puede bajar los brazos. Y ahora que tú me decías de este salmo, ¿cómo le podemos decir a este salmo? ¿Que es un salmo profético o escatológico? ¿Cómo lo podemos mirar? Porque tú estás interpretando este texto con la escena de Israel, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es un salmo escatológico, porque lo que tú estás diciendo tiene toda una vida de evidencia bíblica, teológica, ¿no? ¿Cómo podemos interpretarlo? Durante toda la vida de Israel, lamentablemente el mundo árabe no lo quiere. No quiere Israel. Es el patito feo. Es el patito feo. Tremendo, ¿no? Ahora, yo considero que todo se está preparando para que el gobierno mundial y el gobernante mundial les haga entender a los judíos, a los palestinos y a los árabes en general que todos son familia. Porque el problema es que no se han percatado de que al final de cuentas los árabes son hijos de Ismael. Sí, son hermanitos. Son descendientes de Ismael y Ismael era hermano de Isaac. Sí, y de Isaac vienen todos los judíos. Vienen también los amonitas y los moabitas, que son primos, son sobrinos de Abraham. Vienen por loco. Entonces, por ende, son familia. Ahora están peleándose entre familias porque simplemente no consideran a Israel como el pueblo escogido por Dios. No consideran, no respetan el hecho de que Dios escogió una nación. Y a pesar de que por siempre han querido ser destruidos, porque en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 6 millones de judíos en los campos de concentración. En la época medieval hubo una persecución contra los judíos. Es más, nosotros tenemos, cuando Cristóbal Colón partió de Puerto de Palos, dice la historia que partió con la cloaca, con los prisioneros. Pero no era por eso solamente. Es que justamente el rey de España en la mañana siguiente había dictaminado un decreto de que todos los judíos que estuvieran ahí y que tuvieran posesiones, es poderoso lo que está diciendo Carlos, iban a ser
se les iba a quitar todas sus posiciones, iban a ser encarcelados. Y entonces estos judíos, como Colón tenía descendencia judía, su abuelo era judío, Colón, se le acercaron a él. ¿Eso es histórico? Sí, es histórico. Es histórico. Tremendo, ¿ah? Entonces, porque hablar de ese tema es remontar a la historia y es un tema muy, muy delicado. Sí, ¿y qué pasó? No solamente Cristóbal Colón vino con los prisioneros que le entregaron la corona, también muchos judíos dijeron, por favor, llévanos contigo, porque si nosotros nos quedamos aquí, nos van a matar, nos van a perseguir. Entonces, por favor, llévanos contigo. Y nosotros tenemos en nuestras naciones comunidades judías, gracias a que Cristóbal Colón les aceptó y los trajo acá en nuestra tierra. Pero basándonos un poquito a este salmo que leíste, que es el Salmo 83. Entonces, ahí hay una esfera profética del salmo. Que se ha ido cumpliendo en el tiempo. Ya. Es lógico que la palabra de Dios tiene dos tipos de esferas. La esfera profética y la esfera en el momento. ¿Es más profético o es más escatológico el salmo? Te puede decir que es desde dos puntos de vista. Porque a mí me impresionó que lees este salmo, que yo creo que lo escribe David, ¿no es cierto? Sí, como David. David ya tenía una esfera profética, claro, porque o escatológico. Estaba mirando el futuro, David. Y además por lo que está también pasando en su actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él escribe desde el punto de vista actual, diciendo, Señor, se han reunido contra tu pueblo, contra los tuyos. Y David tenía problemas con los filisteos. Los filisteos que justamente los que están ahorita donde están los palestinos. Claro. Entonces, David siempre tenía problemas con ellos. Entonces, y los filisteos se unían contra Israel. Entonces, David escribe desde su punto de vista, Señor, ¿sabe que se han unido para destruirnos como nación? Y él escribe y Dios le da el punto de vista profético hacia el futuro, lo que iba a suceder y lo que está sucediendo en la actual momento. Interesante. Es bueno leer este salmo, ¿no es cierto? Y sería bueno volverlo de nuevo a tomar en algún tipo de podcast. Exacto. ¿No? Somos gente de fe. ¿Cuál sería aquí la respuesta de la iglesia? No podemos, nosotros como iglesia, si bien es cierto, amamos a Israel. Es lamentable saber que dentro de un grupo de la iglesia, al igual como dentro de un grupo de Israel, odian al Estado de Israel. Hay judíos que odian al Estado de Israel. Así también hay cristianos que odian a los judíos. Nosotros no podemos odiar a los judíos. Como cristianos no podemos odiar a nadie. Eso me gusta. Realmente orar por todos, ¿no? Porque orar hasta por los palestinos, que Dios nos ayude y nos ayude a todos, porque realmente es violencia. Nosotros tenemos que ponernos de parte de lo que le dijo Dios a Abraham. Serás de bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y no es solamente los israelitas. No estamos hablando de que todos van a ser benditos. Entonces nosotros tenemos que orar por el Salmo 122 dice orar por la paz. Israel eso me gusta. Claro, es que tiene, como tú lo dices, pero aquí es culminante la función de los religiosos, de la iglesia, orar. Y no orar simplemente, Carlos, por Israel o por Palestina, orar por la que haya paz. O sea, orar porque estas naciones no se maten, porque tenemos niños por ambos lados. Yo sé que puede ser que sea un grupo guerrillero que está ahí, sí, pero ese grupo guerrillero tiene una descendencia, tiene un origen, tiene una tierra donde ellos viven. Entonces, sí es así, pero hay que orar, porque nuestra función como iglesia es orar, y la función de una iglesia es orar y pedir por la paz. No, es lo que yo creo. Orar por la salvación de Israel, por la paz, porque nos olvidamos de que nosotros somos la sal y la luz. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos, Carlos, palestinos tenemos? Algunos. ¿Cuántos hermanos cristianos palestinos tenemos? Como hay hermanos israelitas también cristianos, ¿no? Muchos. Y como tú decías al inicio, es la matanza de dos grupos, o de dos familias, es decir, una familia de dos hermanos, uno por Ismael y otro por Isaac, dos hermanos, que ha durado años de años esa guerra entre ellos mismos. Pero es interesante abordar que dentro de la fe cristiana, cuando nos unimos a orar
o nos reunimos juntos en una iglesia o en un lugar de oración, ya no vemos ni judíos ni griegos, ni palestinos, ya no vemos ni negros ni blancos, habemos gente adorando a un mismo Dios, somos seres humanos adorando a un mismo Dios, ¿no? Porque a veces uno quiere, yo soy palestino, yo sé, yo soy judío israelita, pero cuando estamos dentro de una comunidad de fe, ya no hay ni griegos, ni judíos, ni palestinos, ni israelitas, somos solos hermanos. ¿Qué consejo tú darías como un consejo final a la iglesia, a la familia? Creo que firmemente dice la escritura que la oración del justo obrando puede mucho. Es tremendo lo que dijiste, es una cosa muy interesante, muy tremenda. Estamos en los acontecimientos de este desenlace que está en el Medio Oriente. Vino tanta matanza, tanta violencia. Lo único que nos queda a nosotros es orar y también poner todo en las manos del Señor, ¿no? Y que Dios crea su propio destino y su propósito. Y esperamos ir abordando más temas como estos, Carlos. Más temas sobre esto que me interesó. Temas que son vitales e importantes. Ahora usted ve la noticia y ve Palestina, ve a Israel en esta guerra. Y entonces crea mucha ansiedad, aún en este lado del mundo. Y lo que pedimos en el Señor es que Dios nos bendiga siempre y nos cuide y cuida a nuestra familia y cura todos los hogares y que siempre la mano de Dios esté con nosotros y esté ayudando y fortaleciendo. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, ya estamos terminando este hermoso podcast. Escríbase a nuestro canal, denle like a la campanita, visiten las redes sociales. Si no se acuerda, nuestro canal es JB Comunicaciones TV. No se olvide